Quiero preguntarte algo, ¿cómo, o sea, quiero entender cómo, digo, siempre estuviste como en empresas buenas, tipo Apple, luego estuviste en Televisa, cuando Televisa, pues, o sea, era Televisa, y así, ¿no? Pero ¿en qué momento das el salto a tener Kio Networks o a crear Kio Networks, que además es el primer unicornio mexicano que se vende, ¿no? Que eso es importante, o sea, es como ahora sí un unicornio de veras ya se vendió. Y, o sea, ¿qué es lo que tomó de ti? ¿Qué hiciste? ¿Qué estrategias? ¿Cómo te moviste? Como para entender un poco tu comportamiento y tu visión. Mira, tal vez mi visión sea un poco diferente de la de mi socio, que fue mi co-founder, que además es mi mejor amigo en la vida, de Sergio Rosengaus. No sé, la verdad es que no lo hemos hablado últimamente, pero igual pensamos lo mismo, no estoy seguro. Pero yo la verdad, en aquel entonces, el último proyecto que yo manejé en Apple, en los 80s no había video digital en las computadoras. Podías tener audio, podías tener texto y gráficos, pero no había video, o sea, no existía QuickTime, que fue el primer formato digital de video, digamos. Ya luego Mm. salió Real Networks y Windows Media y todo esto, pero digamos, los primeros que estaban enfocados en sacar esta tecnología. Y yo trabajaba en la parte de Product Marketing en Europa, en la división. Apple estaba dividido en tres regiones geográficas, yo estaba en la región de Europa, porque además en Europa había un formato de video, dos formatos de video muy importantes, que era PAL y SECAM, eran los formatos analógicos de Europa, que era de 25 cuadros por segundo. En cambio, en Estados Unidos era NTSC. Y entonces, pues si querías tener material de la BBC de Londres grabado en QuickTime, pues teníamos que hacer QuickTime compatible. Entonces yo lo que hacía era a los que generaban contenido como la BBC, le daba la tecnología de QuickTime antes que saliera al mercado para ver qué empezaban a hacer ellos con ella, porque no había los videos digitales que estamos viendo ahorita en YouTube y eso no existía. O sea, hay que tener en mente que el parteaguas fue en el 91 cuando sale QuickTime. Y de ahí salieron muchos otros formatos digitales. Pero mi última chamba fue esa de darle esta tecnología a los que tenían contenido en el mundo y no nada más la BBC, o sea, cualquier broadcaster, ¿no? La TV5 en Francia, en París, el Festival de Jazz de Montreux en Ginebra, así. Toda esta gente que tenía grabado en tape horas y horas y horas de material y ya acabado, ya editado y lo que tú quieras, series, telenovelas, partidos de fútbol famosos, etcétera. Y cómo ibas a explotar ese contenido. Desde entonces estábamos peleando con esa parte, ¿no? Entonces, cuando llego a México, eh, una cosa lleva a la otra. Hicimos una empresa de desarrollo de las primeras empresas que desarrollaban sitios de Internet transaccionables en México y demás. Y yo tenía la inquietud de hacer un video player cuando empieza todo el tema del Internet. Como venía con el tema de QuickTime, yo dije, ver, quiero hacer este video player que yo necesitaba para que fuera una buena calidad del video. Necesitaba 4 megabits por segundo, que hoy en día probablemente tú en tu casa tienes 100 o 200 megabits. Yo necesitaba 4. En aquel entonces, la empresa incumbente de telecomunicaciones en México nos cobraba por una línea que se llama una E0, que son 64 kilobits, que no es nada. O sea, no estoy hablando ni de megabits, sino 1000 menos, 3 ceros menos, kilobits, ¿ok? Sí. 64 kilobits era, pero el chiste es que eran 64 de ida y 64 de regreso, o sea, era simétrica. Nos cobraban $800 al mes. Entonces yo decía, a ver, pues con esto no va a haber, yo que necesito 4 megabits, si haces la matemática, hubiera tenido que pagar $50,000 al mes de Mm. telecomunicaciones para que pudieras ver mis videoclips de 4 megabits. ¿Ok? Ujú. Entonces era absurdo. Yo dije, yo no me quiero sentir país de segunda categoría a nivel mundial. Entonces vamos a hacer un centro de cómputo donde estemos hiperconectados todos y entonces ya no tengamos problemas de internet. Entonces pensamos, Sergio y yo, hicimos hasta el render con unos arquitectos y todo el rollo. Tengo el proyecto, ahí te lo puedo enseñar algún día, de un edificio donde los 4 pisos de arriba era una especie como de colmena donde cualquier startup podría estar ahí para poder chupar el internet que necesitara usar sin que le costara una fortuna como esto, sin que fuera como electricidad. O sea, tú cuando vas a una casa o a un lugar, a una oficina, no estás pensando en la electricidad y, ay, me están cobrando por segundo la electricidad y tal. Tú llegas y usas la electricidad que necesitas y sabes que va a ser algo totalmente usable para todo el mundo, ¿no? Entonces, así es como empezamos. O sea, quisimos hacer lo que se llama un NAP, un Network Access Point, que era un lugar hiperconectado. La idea original era hacer un lugar hiperconectado donde los servidores de cómputo que estuvieran ahí estuvieran conectados a todos los proveedores de telecomunicaciones
para que fuera mucho más barato el Internet. Es parte del ecosistema Pero normal del Internet. satelital, o sea, su rollo No, era satelital, o no, sea, por no, cable, cero. pero necesitaban, pues, a Telmex, ¿no? Que igual que les... Necesitábamos Fibras. fibras en ese momento en México de todos. Necesitábamos que Telmex nos diera conectividad, que Axtel, que los de aquel entonces, de los 80, estoy hablándote de 1998, 99, así estábamos pensando. Y entonces finalmente dijimos, bueno, vamos a hacerlo como centro de datos para que eventualmente se vuelva un Network Access Point, porque mientras no tengas a todas las telcos conectadas, si tú eres un telco grande como Telmex, por ejemplo, y tienes el 70% del tráfico, en los viejos tiempos la gente no sabe esto, pero cuando yo era chavito, tenías teléfono de Ericsson o tenías teléfono de Telmex. Y los usuarios de Telmex no podían hablar con los de Ericsson, porque no estaban conectadas las dos redes. Había dos Siento que redes ahora un separadas. poquito, ¿eh? Le hablas a alguien de Yusacel y es como que no entra la llamada, quién sabe por qué, todavía no sabemos por qué. Un Bueno, poquito pero todavía. ese es otro rollo también discutible, pero en aquel entonces no había ni siquiera esa conexión. O sea, si tenías teléfono de Ericsson, tenías de Ericsson, y tenías de Telmex, tenías de Telmex. Y un momento dado conectaron las dos redes y, qué padre, ahora ya todos podemos hablar con todo mundo. Todo el mundo que tuviera un teléfono ya podía hablar con todo el mundo. Pero fue una cosa así como parte del ecosistema de cómo se desarrolló. Entonces, igual ahorita, o sea, si Telmex no se interconectaba con nosotros, pues el 70% del tráfico de Internet, o sea, si tu proveedor de email era Telmex y yo tenía a Cablevisión, no te iba yo a poder mandar mensajes. O la manera en que se resolvió es que cuando yo te mandaba el mensaje, iba hasta Estados Unidos y regresaba. Pero imagínate qué estupidez que si tú me tienes que mandar un mensajito, tiene que ir hasta los servidores de Estados Unidos y de regreso, ¿no? Pero bueno, eso pasa cuando tienes monopolios en los países a veces, ¿no? Pero pues eso ya se resolvió, ¿no? De hecho, Kio es un lugar hiperconectado. Sí. Literalmente estamos conectados a todos los proveedores de todo lo quien pueda proveer cualquier tipo de Internet, ¿no? Entonces sí lograron esta conectividad entre todos ustedes. Pero logramos mucho más tarde de lo que nos esperábamos. Pero en el Inter, mucha gente nos empezó a pedir, oye, ya vi que estás haciendo eso. Nada más el hecho de que estuviéramos con la electricidad, o sea, tendrías que ir a Kio para entender por qué, para verlo, porque es difícil que verbalmente lo entiendas, pero es totalmente redundante. O sea, es muy difícil que se te caiga tu servidor dentro del data center de Kio porque tiene redundancias de muchas cosas, de electricidad, de aire acondicionado, porque por ejemplo, los servidores si se calientan más de 40 grados, en muchos casos solitos se autoapagan y cosas así. Entonces, tienes que mantener como un medio ambiente perfecto para que las computadoras, o sea, la gente no entiende que los data centers es el lugar donde vive YouTube y donde vive Netflix y donde vive las transacciones que hiciste hoy online, probablemente muchas pasaron por Kio. O sea, los data centers es donde vive la nube. Sí, o sea, sí. La casa física de de la nube son los data centers, ¿no? ¿Y dónde está Kio? Hay data centers. Kio es uno de ellos, sí. Kio es parte del ecosistema. Está? O sea, físicamente. Kio, hay 42 data centers de Kio en todo el planeta, en 5 países. No, es que o sea, físicamente hay por muchos lugares. O sea, y luego después metieron el tema de ciberseguridad, o sea, como pues obvio, ¿no? Sí, esa es una capa de servicio que obviamente la tienes que tener porque el día que tu director de sistemas te diga que la seguridad está bien, lo corres, porque la seguridad siempre va a ser un issue. Sí, porque siempre como que hay un virus, una va nueva entrada y mutando. una nueva salida, ¿no? Ajá, va mutando. Pero entonces, ustedes, sus clientes son estas empresas gigantes como... No, hay de todo. Hay empresas chicas, hay empresas grandes, hay empresas chicas que necesitan cosas muy específicas, hay empresas grandes que necesitan más seguridad. Por ejemplo, lo que invertimos en Kio nosotros en software de seguridad y en hackers que se llaman de sombrero blanco, porque hay de sombrero negro y sombrero blanco. Los de sombrero blanco son los buenos, los de sombrero negro son los que hacen penetraciones y tal, y te encuentran problemas y te hackean tus datos y demás. En inglés, white hat hackers o black hat hackers. Y Kio lo que invierte, pues a veces es prohibitivo para una sola empresa que tú invirtieras todo eso. Entonces nosotros pues compartimos el riesgo de ese precio, de ese software muy sofisticado de seguridad entre todos los clientes y entonces es como una polla o un pool
para que todo el mundo podamos acceder a estas tecnologías de último grito de la moda, por llamarle de alguna manera, ¿no? Sí. Pero hay muchas cosas, ¿eh? O sea, hay muchos temas. Por ejemplo, hay bancos que quieren guardar sus cajas fuertes criptográficas, sus llaves de encripción, de cómo encriptan ellos mensajes. Cosas así que son muy sofisticadas, que las quieren tener en lugares muy seguros y que tienes que tener, no es porque yo quiera, sino tienes que tener una bola de disciplinas, y para esas disciplinas te tienes que certificar, y ya que te certificas puedes ofrecer ciertos servicios. No es porque yo diga, y ahorita voy a dar el servicio X, tengo que tener, o sea, si eres neurocirujano tuviste que pasar por un chorro de años de medicina, claro, y de capacitación para poder hacer eso, ¿no? No, a mí me impacta, o sea, el nivel de, o sea, es que necesita un nivel de compromiso, de seguimiento constante, de impecabilidad, de estarse reinventando, que, o sea, no es un negocio fácil, ¿me explico? No, pero el día que quieras te invito aquí o que te den un behind the scenes. Vale la pena, porque feliz. todo el mundo se imagina que un data center es un lugar donde hay racks y computadoras, que es como un closet ahí con mucha energía y tal. Sí, pero no. O sea, hay muchos temas que ya que lo ves dices, no, pues aquí sí le pensaron fuerte para poder dar este tipo de servicios, ¿no? Sí. Oye, y entonces, ¿y cómo fue para ti venderlo? Pues fue una sweet and sour, porque fue un proyecto de 20 años, pero en Apple, no sé si lo decía Apple o quién lo decía, pero lo usaban en Apple. Decían en inglés que the journey is the reward, ¿no? Que la recompensa es el viaje, no la meta, ¿no? Sí. Entonces, la verdad es que fue un gran viaje de 20 años, pero también ya por los mismos 20 años decías, bueno, ahora, ¿qué quiero hacer los siguientes 10 años? Y como que quiero algo nuevo, entonces pues, también por ese lado estaba emocionante. Y pues ahí le seguimos, digo, Sergio y yo seguimos haciendo proyectos, prácticamente hablamos todos los días. Mentores.